Buenas tardes, vamos a comenzar la explicación de cómo los padres de la iglesia hablan de la virginidad y de la maternidad de la Virgen desde el punto de vista de la poesía, no ya desde el punto de vista del dogma de los concilios en los que se han definido las verdades acerca de la Virgen. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la María, vida y Marta, en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ayer veíamos estos dos padres de la iglesia, Efrén de Siria y Santiago de Saruc, en donde ellos alaban la virginidad de la Virgen por medio de la poesía. Y hoy vamos a ver que en el área latina, es decir, en la zona de Roma, encontramos también una gran producción literaria acerca de la Virgen Santísima en lo que se refiere a la virginidad como uno de los temas que la Iglesia, pues desde el siglo, podríamos decir, cuarto, con el concilio de Nicea, pero también después con los otros concilios en los que se trató el tema de la virginidad, pues encontramos que María es una persona que dentro de la historia de la salvación tiene prerrogativas, tiene cualidades, tiene una excelencia a partir de la cual se valora la excelencia de todas las mujeres desde el punto de vista de la doctrina de los padres de la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy con este padre de la iglesia que se llama Juvencio. Este autor se encuentra en la zona del idioma latino y su característica que comparte con los demás poetas latinos es que hace referencia a la Virgen María siempre sobre un trasfondo cristológico. Es decir, que habla de la virginidad de la Virgen, pero fundamentándose en la revelación de Cristo que se encuentra en los evangelios, concretamente al celebrar la Natividad de María. Entonces, este autor, el padre de la iglesia Juvenco, que escribe hacia el año 330 en el área latina, o más bien en España, escribe un documento o varios documentos que se llama Libros de los Evangelios, que constituyen un conjunto de poemas en los que la Virgen Santísima, este padre de la iglesia, Juvenco, presenta a María de manera sobria y delicada, pero a la vez la presenta en protagonismo junto con Jesús en los misterios en que Jesucristo está presente. Es decir, concretamente en la encarnación, en la resurrección, en la muerte de Cristo, en la ascensión de Cristo a los cielos, que son los momentos más importantes de la vida de Cristo y que en esos misterios de la vida de Cristo la Virgen participa de una manera eminente, puesto que para eso ha sido llamada. Y después tenemos otro autor, también de la zona latina, pero este se encuentra en Poitiers, en el área de lo que actualmente es Francia, y él escribe un himno a Cristo y un himno de la Natividad. Y allí en el himno de la Natividad menciona el parto de la Virgen.
Es decir, que se refiere al momento en que María da a luz a su Hijo Jesucristo de una manera virginal. Después encontramos al más eminente de los poetas cristianos del área latina, que se llama Aurelio Prudencio, quien muere hacia el año 405. Y él, Aurelio Prudencio, describe a María como la mujer del protoevangelio, que aplasta la cabeza de la serpiente. Es decir, Aurelio Prudencio, en el área latina, se remonta hasta el texto del Génesis, Génesis capítulo 3, verso 15, en donde se anuncia que la serpiente será derrotada cuando la descendencia de la mujer aplaste la cabeza de la serpiente. Y así lo dice este padre de la iglesia, Aurelio Prudencio. Aquel antiguo odio, aquel mortal conflicto entre la serpiente y el hombre ha terminado ya, porque aquella víbora cae al quedar destrozada bajo el pie de la mujer. En efecto, la Virgen que mereció llevar en sí misma a Dios en esta tierra, destruye todos los encantamientos, mientras la serpiente, después de haber retirado todos sus anillos, vomita lentamente el veneno, confundiendo su color con el verde de la hierba. Así lo dice este poeta Aurelio Prudencio, en donde se refiere de qué manera la Virgen Santísima mereció llevar en sí misma al propio Dios y de qué manera la Virgen vence a la serpiente según la profecía del protoevangelio, que es el capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis. Así encontramos pues que el poeta saluda a la Virgen Madre mientras la Virgen da a luz nuestra salvación, de modo admirable, pero con los dolores del parto y todo, y este autor, poeta del área latina, Aurelio Prudencio, está viendo el nacimiento de Jesús al despuntar una primavera para el mundo. Y así lo dice en otro párrafo igualmente poético, Aurelio Prudencio. Dice, oh notable Virgen, que has llegado al final de tus dolores. ¿No sientes crecer en la incorrupta gloria del pudor a causa de tu admirable parto? Oh, cuántas cosas gozosas encierra tu seno virginal, del que procede una nueva era y un esplendor como de oro. Aquel gemido llegó como el comienzo de un mundo primaveral. En efecto, el mundo renació y desechó el impuro letargo. Así lo dice Prudencio, refiriéndose a de qué manera el seno virginal de la Virgen constituye el comienzo de un mundo primaveral, puesto que a partir del nacimiento de Cristo, de manera virginal, la Virgen Santísima colabora con su granito de arena, o más bien con su gran obra de obediencia a Dios en la obra de la redención. A Prudencio le debemos las primeras señales de una relación que se refiere al desposorio entre María y el Espíritu Santo. Es decir, de qué manera Prudencio escribe en relación con el desposorio entre María y el Espíritu Santo, en donde describe esta relación esponsal con un estricto respeto de la virginidad de la Virgen. Dice así Prudencio, el poder divino con un soplo genuino hizo que fueran fecundas las entrañas de una jovencita que no había conocido el tálamo nupcial. La novedad de semejante nacimiento induce a pensar que Cristo
nacido en estas condiciones de virginidad es Dios. Una virgen no desposada se desposa con el Espíritu Santo sin experimentar el vicio del amor. Su virginidad queda bien sellada dentro está embarazada, pero exteriormente sigue estando intacta. María es a la vez floreciente y pudorosa en la virginidad, ya es madre, sin embargo, sigue siendo virgen, madre que no ha conocido varón. Vean de qué manera este autor del área latina, Prudencio, habla del desposorio entre el Espíritu Santo y la Virgen Santísima, por donde la Virgen se desposa con el Espíritu y su virginidad queda resguardada con el embarazo, con la concepción de su Hijo Jesucristo, porque ella sigue manteniendo su virginidad y llega a ser madre de Jesucristo. Otro poeta cristiano del siglo V se llama Sedulio y tenemos de él un saludo a la Virgen Santísima, saludo a María. En este poema, Sedulio exalta a la mujer única y sin parangón como protagonista de la salvación. Ese es el título que le da Sedulio a la Virgen y que corresponde a la manera en la que los padres de la Iglesia valoran el papel de la mujer en el mundo. Aquí Sedulio le da el título de protagonista de la salvación. Este saludo constituye una antífona de entrada de la misa dedicada a Santa María para un sábado. Y dice así esta alabanza de Sedulio del siglo V en este saludo a María. Salve, oh Madre Santa, tú que has engendrado al Rey que gobierna el cielo y la tierra por los siglos, aquel cuya divinidad y cuyo dominio lo abarcan todo en un espacio terreno, y perdura su divinidad y su dominio, perdura sin fin. Tú posees en tu seno los gozos de la maternidad, no desligados del honor de la virginidad. Ni antes ni después de ti, alguna otra mujer apareció semejante a ti. Tú eres la mujer única, sin comparación, porque agradaste a Cristo. Ahí pues, Sedulio, en este saludo a María, se refiere a la Virgen que ha engendrado al Rey que gobierna el cielo y la tierra. Y dice que en su seno posee el gozo de la maternidad, que no está desligado del honor de la virginidad. Es decir, los padres de la Iglesia exaltan esa cualidad de la Virgen que por haber concebido a su Hijo fue Madre de Dios y que a la vez como un don del Espíritu Santo le otorgó conservar su virginidad. De igual manera, hay otras expresiones que dejan ver el asombro ante el prodigio de la concepción, ante el prodigio del nacimiento virginal de Cristo. Encontramos en las composiciones poéticas de Paulino de Nola y de Venancio Fortunato algunos otros textos poéticos que se refieren a la Virgen Santísima. Dice así este texto: de este padre de la Iglesia, Paulino de Nola. Madre Sión, dirá un hombre, y aquel hombre nació en ella. Y añade, el Altísimo mismo es quien la ha creado. Esta madre Sión fue la Virgen María. Es un texto, pues, de este padre de la Iglesia
en donde se refiere a la Virgen Santísima como Madre Sión, es decir, le atribuye la misma cualidad de la tierra de Jerusalén, de la pequeña colina en la que está construida la ciudad de Jerusalén. A eso se refiere el título Madre Sión, que dará un hombre, y aquel hombre nació en ella. Y el Altísimo mismo es quien la ha creado. Esta Madre Sión es la Virgen María. Es decir, en este tema, en este poema, el autor se refiere a María haciendo alusión a la tierra donde fue construida la ciudad de Jerusalén, de donde nace el propio Jesucristo y donde las promesas de la redención, de la salvación, fueron propuestas desde la antigüedad y llegan a constituirse en una realidad con, con el nacimiento de Cristo. Pues estos son los autores que nos ofrece el profesor de Fiores del área latina. Como ven, ellos hacen referencia a la virginidad de la Virgen y a la maternidad de una manera poética y ponen a la par las dos cualidades de la Virgen, tanto su virginidad como su maternidad, y de esa manera estos padres de la Iglesia del área latina exaltan a la mujer de la cultura latina dentro de los, del género literario, de las cartas, de las homilías, de los escritos de los padres de la Iglesia. Enseguida el profesor de Fiores nos permite conocer un poco del área griega. Es decir, los padres de la Iglesia se distribuyen en esa zona: Siria, el norte de Palestina, el área latina en Roma, España, y el área griega, es decir, la península de Capadocia. Y acerca de los poemas que encontramos en la zona griega, en la península de Capadocia, el profesor de Fiores dice que estos poetas, padres de la iglesia griegos, nos presentan una prodigiosa vitalidad cuya literatura se prolonga durante varios siglos. Participan célebres poetas cuya obra abastecen la liturgia tanto de Roma como de la zona del área oriental, de la liturgia bizantina. Así encontramos en el área griega, es decir, en la península de Capadocia, encontramos al padre de la iglesia que se llama Romano, por sobrenombre el Cantor. Y este autor muere hacia el año 560. Alcanza poemas sublimes cuando celebra el misterio del nacimiento virginal de Cristo y cuando describe el diálogo entre la madre y el hijo crucificado. En el himno sobre la Anunciación, Romano el Cantor introduce los cairetismos, es decir, derivados de la palabra jaire, que significa gracia. Jairetismos constituirían alabanzas que se refieren a la gracia que ha recibido la Virgen María y que son pequeños poemas que invitan al gozo de la contemplación del saludo del ángel Gabriel a María en Nazaret, así como también el himno Acatistos, en donde se repite varias veces el estribillo: salve Virgen y Esposa. Es decir, ahí en este himno de Acatistos tenemos también la manifestación de la doble cualidad de la Virgen: salve Virgen y Esposa. Virgen porque concibió el Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo, y esposa porque
asumió con el Espíritu Santo la procreación de su Hijo Jesucristo. Este discurso poético invita a saludar a la Virgen de una manera constante, continua, repetitiva hasta cierto punto, pero que en cada verso proclama una nueva verdad, una nueva característica de la Virgen María. Así dice este himno del Acatistos en el área griega. Vengan con el ángel Gabriel, dirijamos a la Virgen nuestra alabanza y expresémosle el saludo como a mamá, como a aquella que se ha encargado de nuestra vida. No es prerrogativa del comandante el saludar a la reina, sino que también los humildes soldados pueden verla, hablar con ella, con la Madre de Dios, a quien todas las generaciones proclaman bienaventurada. Y todos podemos decirle, salve pura, salve Virgen elegida por Dios, salve piadosa, salve amable y bella, salve llena de gracia, salve Virgen intacta, salve Madre desconocedora de nupcias, salve Virgen y esposa. Son pues versos que se nos ofrecen como parte del himno del Acatistos, en donde vemos la influencia de Romano el Cantor, del área griega, quien murió hacia el año 560. De hecho, el himno Acatistos es del siglo VII y encontramos ahí una serie de alabanzas a María que parten de la conceptualización de que ella es virgen, de que ella concibió virginalmente a su hijo y que lo dio a luz en una manera biológica, humana, a la vez divina, de manera misteriosa. Y entonces Romano el Cantor presenta a María entregada a cantar a aquel a quien ella había traído al mundo. Y nos dice Romano el Cantor, tú eres mi fruto, tú eres mi vida, por ti supe que soy lo que soy. Contemplando el sello inviolado de tu virginidad, puedo proclamar que tú eres el verbo inmutable que ha llegado a encarnarse. No traiciono la gracia que he experimentado, Maestro y Señor. No ignoraré la dignidad que se me ha concedido al darte a luz, por la cual llego a ser la reina del mundo. Es decir, en este himno de Romano el Cantor, se refiere a un diálogo entre Jesucristo y María. Y María le dice a Jesucristo, tú eres mi fruto, tú eres mi vida. Por ti supe que soy lo que soy, tú eres mi Dios. Y la Virgen le contesta, no traiciono la gracia que he experimentado, oh Maestro, no ignoraré la dignidad que se me ha concedido al darte a luz, por la cual he llegado a ser la reina del mundo. Es pues un diálogo poético formulado por Romano el Cantor, en donde vemos de qué manera la propia Virgen y Jesucristo se refieren a esa condición de virginidad y de maternidad de María Santísima. El himno más conocido de Romano el Cantor se refiere a María como una mujer llena de dolor al pie de la cruz. Es la corderita que ve cómo arrastran a la muerte al corderito que había salido de sus entrañas. El diálogo entre la madre y el hijo, profundamente humano, tiene referencias a la salvación. Dice así un verso de Romano el Cantor: yo pensaba que jamás te vería reducido a este estado, hijo mío,
ni habría creído jamás que los impíos llegaran a tanta ferocidad. Jamás pensé que se atrevieran a poner sobre ti sus manos. Aún ahora sus pequeños siguen exclamándote, tú eres bendito. El camino sigue estando lleno de palmas, como cuando entró Jesucristo en la ciudad de Jerusalén y los niños lo aclamaron, Hosana al Hijo de David. Y se pregunta a la Virgen en este himno de Romano el Cantor, ¿cuál es entonces el motivo de que te hayan infligido tanto mal? Yo quiero saber, ay de mí, porque mi luz se extingue y porque se clava a una cruz a mi Hijo, mi Dios. Y la respuesta de Cristo en ese diálogo poético de Romano el Cantor entre la Virgen y Jesucristo. ¿Por qué lloras, oh madre? ¿Por qué pierdes la cordura como las otras mujeres? ¿Por qué no iba yo a sufrir? ¿Por qué no iba a encontrar la muerte? Pero entonces, ¿cómo iba a rescatar a Adán? Exclama, madre, más bien, por su voluntad sufre mi Hijo y mi Dios. Es decir, por la voluntad divina, porque Jesucristo decidió sufrir para rescatar a los hombres. Y esa es la respuesta que le da Jesús a María en este diálogo poético elaborado por Romano el Cantor. Ante el temor de María de que Jesús salga del sepulcro y sin más preámbulo ascienda al cielo, el Hijo asegura a la Madre que la primera aparición del resucitado sería para la Virgen, que es un tema muy apreciado en la liturgia oriental. Así lo dice Romano el Cantor. Ánimo, madre, tú serás la primera en verme a la salida del sepulcro. Y entonces, madre, no podrás contemplarme como antaño, Eva viva, y exclamarás con gozo, has salvado a mis abuelos, mi hijo y mi Dios. Es decir, aquí Romano el Cantor no deja de poner atención a ese acontecimiento importante de la resurrección, en donde si fue el relato de San Lucas el que nos habla de que la primera mujer a la que se le apareció Cristo fue María Magdalena, y en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que el Señor se les presentó a los discípulos, estando las puertas cerradas el mismo día de la resurrección, en la noche. Aquí Romano el Cantor hace ver que a la primera a quien se le apareció Jesucristo después de resucitar fue a su propia madre. Y ese es un detalle que la tradición de la Iglesia ha subrayado de una manera importante y que aquí encontramos la fuente de esa tradición religiosa de la Pascua de Cristo. Cristo resucita y a la primera que se le aparece es a su propia madre. Y después el relato de los evangelios nos dirán que la primera a la que se le apareció después de resucitar fue María Magdalena, cuando María y las otras mujeres fueron al sepulcro, muy de madrugada, el domingo temprano, 5 o 6 de la madrugada. Pero aún antes podemos pensar que el Señor Jesucristo se le apareció a su propia mamá, puesto que estando allí en Jerusalén, como nos lo relatan los evangelios y los hechos de los apóstoles, pues descubrimos que María también estuvo a la hora del cenáculo, en la cena sagrada, y también la Virgen estuvo en el momento de la crucifixión, y después seguramente por allí en Jerusalén, pues se quedó esa noche a esperar que su hijo se le presentara ya resucitado para anunciarle que iba a rescatar a los que estaban en el Sheol o en ese lugar en donde Cristo fue en, en esas horas en las que después de su muerte transcurrieron hasta que resucita y se les presenta a, los, a sus discípulos, a las mujeres,
En ese periodo intermedio de unas 40 horas, Jesús desciende a los infiernos y rescata a todos los justos que estaban ahí en espera de la resurrección de Cristo. Y dice este autor, Romano el Cantor, que la Virgen Santísima fue la primera que a quien se le presentó Jesús después de resucitar. Y así lo dice: ánimo, madre, tú serás la primera en verme a la salida del sepulcro. Y entonces, madre, tú podrás contemplarme como antaño y exclamarás con gozo: has salvado a mis abuelos, mi hijo y mi Dios ha rescatado a Adán y Eva y los ha llevado al paraíso. De modo pues que vemos desde dónde viene esta tradición católica cristiana de que Cristo, después de resucitar, se le apareció en primer lugar a su Madre Santísima, a la Virgen María. Es lógico pensar que así como se le apareció a Magdalena, a María de Cleofás y a los discípulos reunidos en ese lugar donde habían tenido la cena, pues es coherente aceptar lo que nos dice aquí este padre de la iglesia, Romano el Cantor, acerca de que el Señor Jesucristo se le presentó en primer lugar a la Virgen María después de resucitar. Pero la joya más preciosa de la producción de los himnos bizantinos es el himno Acatistos, que tiene 24 estrofas y fue compuesto por un autor anónimo entre los siglos V y VI después de Cristo, y que desde el siglo VIII se celebra de una manera comunitaria. Ya desde el tiempo del patriarca Germán de Constantinopla, este himno tomó una fama como cántico en las reuniones sagradas de la Iglesia Católica. Las 12 primeras estrofas del himno Acatistos tienen un carácter narrativo y celebran los misterios de la infancia de la vida de Cristo. En cambio, las siguientes estrofas hablan del misterio de la Virgen María y del misterio de la encarnación en el seno de la Virgen Santísima. Las 24 estrofas que componen el himno Acatistos terminan con un aleluya y luego viene una serie de jairetismos, es decir, de alabanzas en las que sobresale la idea de la gracia que Dios le concedió a la Virgen Santísima. Este himno de 24 estrofas, compuesto por un autor anónimo desde el siglo VII, tiene fama de ser un resumen de lo que la Iglesia de Cristo, la Iglesia, el pueblo fiel, el pueblo cristiano, el pueblo católico, recibió de los padres de la Iglesia del área griega, porque acatistos es una palabra griega que significa de pie, es decir, es un himno que se proclama estando de pie, y se proclama estando de pie por respeto a lo que se pronuncia en ese himno, en donde se reconoce a la Virgen como Madre de Dios. Así tenemos una estrofa, alguna estrofa que podemos leer todavía en este minuto que nos queda. Dice: salve sagrario de eterna sabiduría, salve tesoro de la providencia, salve, tú revelas que los doctores son ignorantes, salve, tú impones silencio a los oradores, salve, para ti son tontos los doctores, salve, por ti quedan desacreditados los autores de mitos, salve, tú deshaces la argucia de los sofistas, salve, tú llenas las redes de los pescadores, salve, tú levantas a aquellos que están hundidos en profunda ignorancia, salve, tú eres el faro de ciencia para todos,
tú eres la barca de quien quiere salvarse, tú eres el puerto para quien flota en la vida. Salve, Virgen y Esposa. Entonces dejamos aquí la explicación. El próximo martes continuaremos con la explicación